Bueno muchachos, espero que se encuentren muy bien, que estén bien juiciosos. El objetivo de este video es entonces lograr abordar el tema de la cognición, el tema del pensamiento, el tema de este proceso psicológico superior. Ya alcanzamos a trabajar todo el tema del aprendizaje, las diferentes teorías del aprendizaje, y ya vamos a empezar entonces con la cognición, con el pensamiento. Quisimos pensar más bien el análisis de este tema a partir de un documento que se llama Razonamiento y Resolución de Conflictos. Es un tema, yo sé que es un documento un poco complejo de comprender. En las diapositivas que les envié espero que las estén revisando, que las estén leyendo, que pues traten de comprenderla al máximo. Sí es un proceso muy complejo, la verdad, poner en palabras un tema tan denso como es el pensamiento y todo lo que implica el pensar, pienso yo que podría resultar complejo. Sin embargo, pues vamos a tratar de comprenderlo lo mejor que se pueda y tratar de entender el porqué de este proceso, las implicaciones que tiene este proceso, ¿cierto? Todo lo que pudiéramos comprender o resolver en relación con el tema del pensamiento. Entonces, la cognición, el pensamiento, tiene una relación, digámoslo así, muy estrecha, muy directa con el razonamiento. Tiene una relación muy estrecha con la resolución de problemas, ¿cierto? Tiene una relación muy estrecha con la planificación, tiene una relación muy estrecha con toma de decisiones, es decir, todos esos procesos complejos, metacognición, que es el pensar sobre lo que pienso yo, ¿cierto? Pensar sobre el pensamiento, todos esos, digamos, procesos que son tan complejos en nosotros, que todo el tiempo lo estamos haciendo, y quiero que lo dimensionen desde allí, que no entiendan. A veces cuando uno está estudiando estos procesos uno cree que son cosas como ajenas, y yo quiero que empiecen a pensar que no es ajeno, que es nuestra cotidianidad. Es decir, desde que nos levantamos estamos pensando cómo estoy, se ubica uno en tiempo y espacio, dónde estoy, qué día soy. Se levanta uno, mientras se va organizando, va planeando, va diciendo, hoy entonces lleva a cabo el proceso tan complejo que es la planificación. Entonces dice, hoy voy a hacer esto, salgo a tal hora, luego voy para tal parte, va planificando el día, y todo eso hace parte de ese mismo proceso de razonamiento, ese mismo proceso de pensar, resolver problemas. Todos los días tenemos problemas, y yo quiero que, no sé si lo leyeron ahí o lo comprendieron ahí en el texto, que empecemos a entender problema no como esa situación angustiante y perturbadora del ser humano, sino como un obstáculo o una situación a la que nosotros nos enfrentamos en el cotidiano, ¿cierto? Que nos moviliza a un cambio, que nos moviliza a tomar decisiones, que nos moviliza a otro nivel o a otro momento de la vida, ¿cierto? No, o sea, dejar esa connotación de que cuando hablamos de problemas, por lo menos en este contexto, no quiere decir que sea un asunto malo. Ay, es que tengo muchos problemas. Escucho uno a los adolescentes por allí, o incluso hasta los niños de ahorita, porque estás tan triste, es que tengo muchos problemas, y eso significa o empieza a ser como tener una connotación, un significado de algo negativo. Y no, sí, problemas tenemos todos, y no solamente todos, sino todo el tiempo. Desde que nos levantamos, todo el día nos estamos enfrentando a situaciones, pudiera ser adversas o no, que implica tomar decisiones y asumir la vida. Y lidiar con eso, y enfrentarlo, y aprender, y continuar, y todo ese proceso implica el pensamiento, todo ese proceso implica la cognición. Son procesos muy complejos que se cree fielmente que un perro, un animal, no lo lleva a cabo como tal, ¿cierto? Porque son procesos que hacen parte, como ya creo que lo hemos nombrado, de las funciones ejecutivas. Precisamente esas son las funciones ejecutivas ubicadas en la corteza prefrontal, que ustedes eso lo saben. Todo lo que tiene que ver con razonamiento, toma de decisiones, cognición social, planificación, control inhibitorio, todas esas situaciones
son los que conocemos o hacen parte de las funciones ejecutivas. Y cuando hablamos de pensamiento, cuando hablamos de cognición, entran a jugar un papel importante todas estas funciones, digámoslo así, se integran y nos ayudan en el cotidiano a los seres humanos para tomar decisiones muy complejas, para asumir actitudes, para llevar a cabo X o Y conducta y para enfrentarse, digámoslo así, a la vida diaria. Entonces, empecemos por la definición. ¿Qué es cognición? ¿Qué es pensamiento? Es un proceso, fíjese bien en esta definición, un proceso psicológico abstracto que manipula conocimientos. Proceso psicológico abstracto que manipula conocimientos, ¿sí? Entonces, allí en el pensamiento de entrada ya nos están diciendo, bueno, es un proceso psicológico, eso lo sabemos, y es un proceso psicológico superior, ¿sí? Y además de eso, tiene la posibilidad, a través del pensamiento, de manipular el conocimiento. Para que se pueda llevar a cabo ese proceso tan complejo, imagínense, habría que integrar todos los otros procesos. Todos necesitamos de todos los procesos para pues unificarlos en uno solo. Entonces, cuando hablamos de manipulación de todos los conocimientos, estamos hablando de la percepción cotidiana de las cosas, estamos hablando de la atención, estamos hablando de la inteligencia, estamos hablando del aprendizaje, de lo que tengamos guardado en nuestra memoria, manipulación de los conocimientos, ¿sí? Y es abstracto, abstracto. Cuando hablamos de abstracto, ¿a qué se hace referencia? A sobreponernos a la experiencia sensorial. Desde Piaget nos empieza, yo creo que a quedar claro cuando hablamos del desarrollo cognitivo, empieza a quedarnos un poco claro qué es eso del pensamiento concreto y el abstracto. Que el concreto, ¿cierto?, es antes de el abstracto. Primero, o sea, en las etapas de desarrollo, si recuerdan, primero está en sensoriomotor, luego sigue preoperacional, luego sigue operaciones concretas, donde lo que prima allí es el pensamiento concreto, y después de los 11 años vienen las operaciones formales, donde ya se habla de un pensamiento abstracto. ¿Y qué es lo abstracto? Trascender la experiencia sensorial. ¿Qué es trascender la experiencia sensorial? Trascender lo que nuestros sentidos captan. Pensar, imaginar, crear hipótesis frente a las situaciones, crear hipótesis frente a lo que está ocurriendo en el mundo, todo eso, pienso cuando estoy mirando una situación X o Y y digo, no la tengo que estar viendo, me la puedo imaginar. Alguien me puede estar contando una historia, yo lo voy imaginando, lo voy pensando, lo voy haciendo abstracto, ¿cierto? Lo voy haciendo abstracto. Un ejemplo, no sé si lo hemos alcanzado a hablar en clase, de un pensamiento concreto para diferenciarlo del abstracto, porque el concreto entonces necesita de los sentidos para poder determinar, para poder identificarlo. En cambio, el pensamiento abstracto trasciende los sentidos, trasciende lo que uno ve, trasciende lo que uno escucha, trasciende lo que uno pueda percibir por cualquier canal sensorial. Un ejemplo es, hay un accidente, ¿cierto? O hay alguna dificultad, digamos, para desplazarnos a X o Y lugar, a la universidad puede ser, ¿sí? Y una persona con pensamiento concreto, alguien cuenta, alguien dice, vea, hay un trancón por tal parte, entonces no se puede pasar por allá. Entonces, una persona con pensamiento concreto seguramente tendría que acercarse hasta ese lugar, mirar para poder resolver o mirar qué puede hacer, ¿cierto? Tendría que ir hasta allá, ver, ¿cierto?, directamente la situación para poder saber qué puede hacer, ¿cierto? Tomar ahí una decisión y llevar a cabo pues cualquier conducta que les llevara a resolver el problema. Una persona con un pensamiento abstracto es una persona que no tiene que ver, sino que en la medida en que van haciendo la descripción de lo que pasó, digámoslo así, se lo va como imaginando, ¿sí? Lo va asociando con las representaciones mentales que esa persona tenga en relación con el tema que se está hablando, con la situación, y inmediatamente crea hipótesis de posibles soluciones, de posibles explicaciones a lo que está pasando. Inmediatamente empieza a tomar decisiones frente a qué puede hacer sin necesidad de ver, sin necesidad de estar directamente
en el hecho como tal. Entonces, yo espero que este ejemplo les haya permitido comprender un poquito la diferencia entre un pensamiento concreto, que es muy sensorial, y un pensamiento abstracto, que es mucho más que eso. Implica más la imaginación, implica más la representación mental que yo tengo del hecho, implica la creación de hipótesis y de posibles soluciones a la situación, implica tomar decisiones y algo así como que tener plan A, plan B, plan C frente a cada situación. También ser capaz como de tener un panorama de opciones. Eso implica el pensamiento abstracto, tener un panorama de opciones y tener la capacidad de elegir cuál es la mejor opción, la más beneficiosa, la menos dañina, la que puede generar un mejor, no sé, beneficio para sí mismo, para los demás, dependiendo como de la situación a la que la persona se esté enfrentando. Entonces, ¿qué es cognición? Proceso psicológico abstracto que manipula conocimientos, ¿cierto? Entonces, empecemos por ahí. Entonces, ya tenemos acá el razonamiento y la resolución de problemas ayuda a describir el proceso del pensamiento. La solución de un problema implica la utilización de alternativas distintas a las utilizadas previamente. Entonces, ya se encontraron, me imagino yo que ustedes con esa situación, que cuando leyeron ahí el documento vieron que inicialmente, de pronto eso puede haber sido lo que generó en alguna medida alguna confusión, que inicialmente nos dicen que la solución de un problema implica utilizar soluciones diferentes a las que ya se han hecho, ¿cierto? O sea, ser creativo, ser capaz de crear soluciones diferentes frente a situaciones diferentes, ¿cierto? Porque según esa perspectiva, sobre todo en la primera parte, si uno utiliza una solución que ya utilizó, digámoslo, en otra situación previa, si uno utiliza esa misma estrategia para resolver el problema, entonces, según esta propuesta, por lo menos hasta este momento, dice que no es precisamente un razonamiento como tal, ¿sí? No se podría llamar razonamiento en la solución de ese problema, sino que estaríamos utilizando la memoria para evocar lo que en algún momento le sirvió y vuelve y lo hace. Entonces, cuando nos habla de la solución de un problema implica la utilización de alternativas distintas a las utilizadas previamente, está hablando de eso, de que el ser humano tenga esa capacidad, tiene esa capacidad de que cada vez que se enfrenta a una situación, tiene la posibilidad de pensar, de crear nuevas hipótesis y nuevas alternativas de solución a sus problemas, digámoslo así, o a las situaciones que se vaya enfrentando en el día a día. Entonces, también nos dice acá, proceso de pensamiento no se limita por la vivencia previa particular, sino que es abstracto. El pensamiento es la base de la racionalidad humana, entonces estamos hablando de que es un asunto humano por excelencia. El racionalismo es el conocimiento adquirido fuera de la experiencia sensorial. Lo que les estaba diciendo ahorita, la gente es racional en la medida en que es capaz de trascender lo que recibe por medio de la experiencia sensorial directa y su recuerdo. Entonces, acá pues traemos a colación este ejemplo, ¿cierto? Dice, la culminación del desarrollo cognitivo se da con la capacidad de pensar de manera abstracta, lo que les estaba diciendo ahorita de Piaget, que a partir de los 11 años ya debemos de haber desarrollado cognitivamente esa posibilidad de pensar de manera abstracta. Y el ejemplo, adquirir la capacidad de conservación del volumen de los líquidos, habla del pensamiento abstracto. Yo no sé, creo que se habla varias veces de este ejemplo. Ahí están los dos vasos, ¿cierto? El más altico delgadito y el más ancho bajito. Pensaría yo que el hecho precisamente de trascender la experiencia sensorial es no dejarse llevar, porque el niño, cuando no ha tenido ese desarrollo cognitivo hasta ese nivel de abstracción, entonces dice que este es el que tiene más contenido, ¿cierto? Pero cuando ya aplica otra lógica, cuando ya aplica otro razonamiento, podrá entender que pues este es más alto, pero es más delgado, y este es más bajito, pero es más ancho, y que probablemente puedan contener la misma cantidad de líquido. Entonces eso es como un ejemplo para precisamente entender que el pensamiento abstracto
el razonamiento, este proceso superior y complejo, trasciende la experiencia sensorial, trasciende los sentidos, va más allá. Me permite imaginar, me permite crear, me permite suponer desde otros puntos de vista, suponer que las cosas no son exactamente como mis sentidos me lo están diciendo, ¿cierto? Entonces nos encontramos ahí con que hay unos modelos de pensamiento. Entonces esos modelos de pensamiento muy importantes son los normativos y los descriptivos, ¿sí? Los normativos y los descriptivos. Los normativos decimos que es un sistema de reglas mediante el cual opera el proceso de pensamiento. Esas reglas son abstractas, por lo tanto son aplicables sin importar las circunstancias particulares de su aplicación. Implica un razonamiento deductivo y un razonamiento inductivo, siempre y cuando estos se ajusten a las reglas de modelo normativo, ¿cierto? Y dentro del modelo normativo, digamos que la lógica es lo que más se ha estudiado. Entonces, cuando hablamos de modelos normativos, estamos hablando de que está dentro de la norma, ¿cierto? Que tiene una base científica, que implica, digamos, unas reglas que hay que seguir para entender, y dentro de esas reglas que más se han estudiado para hablar de ese modelo normativo es la lógica. Ya vamos a hablar un poquito más de eso porque realmente es un poco abstracto el concepto, ¿cierto? Y están los otros modelos que son los modelos descriptivos, que ya son más teorías psicológicas que pueden incluir conceptos no racionales como ideas, actitudes y recuerdos. Entonces nos encontramos con esos dos modelos. Ambos modelos tienen, digámoslo así, incluyen el razonamiento deductivo e inductivo, ¿cierto? Pero se visualiza o se describe de una manera muy diferente, muy distinta, desde lo normativo, que son unas reglas generales abstractas que usan la lógica, y lo descriptivo, que son algo más de tipo psicológico, que tiene en cuenta otras cosas como ideas y creencias. Yo tengo un mapa, es realmente una locura, pero que trata como de resumir un poco los conceptos, porque en el documento van y vienen muchos temas. Entonces de pronto este esquema pudiera ayudarnos a entender un poco. Entonces les voy a mostrar esto. Aquí dice el razonamiento y resolución de problemas, describen el proceso de pensamiento. Ese proceso de pensamiento es abstracto, ¿cierto? Es decir, que no parte de las experiencias previas, sino que trasciende la experiencia sensorial. Eso pues ya lo hemos dicho. El pensamiento como proceso que consiste en la manipulación del conocimiento, ¿cierto? Que su principal característica es que sea abstracto. Tiene dos modelos que los acabamos de nombrar, el normativo y el descriptivo. Ese modelo normativo implica reglas con validez y el descriptivo implica conceptos no racionales, ideas, actitudes y recuerdos. Esa es entonces la diferenciación. Estas son teorías psicológicas, estas son más teorías un poco más digámoslo así, desde la matemática, desde la lógica, desde el cálculo, desde esas ciencias más exactas. Ambos tienen características de razonamiento inductivo y deductivo, y ya les voy a decir estas otras cosas. Entonces, recuerde que cuando hablamos de razonamiento deductivo e inductivo, es importante que tengamos claro ese concepto. Entonces, cuando hablamos de razonamiento inductivo, estamos hablando del razonamiento que se hace de lo particular a lo general, de lo particular a lo general, ¿cierto? Inductivo y deductivo es de lo general, que de la información general se saca una información y se aplica a lo individual. Yo pienso que eso lo hemos hablado varias veces, porque de hecho la psicología también ha trascendido. Digamos, en el conductismo se utilizaba más el conocimiento de tipo inductivo, donde del estudio de un animal o de unos animales generalizaban la información, el conocimiento a toda la especie animal, incluyendo a los seres humanos, ¿sí? Entonces ese fue el conocimiento inductivo. Y después trasciende al conocimiento deductivo, donde más bien se estudiaron muchos humanos, y de ahí se sacaron
como unas características generales que se aplican en nuestro quehacer profesional, se aplican en el individuo, en cada sujeto, cuando les hacemos las evaluaciones y los respectivos tratamientos, digamos así, o ejecutamos los diferentes planes de intervención. Entonces, conocimiento inductivo de lo particular a lo general y deductivo de lo general a lo particular. Sí, ejemplo de deductivo. Yo crecí en una cultura, en mi casa me enseñaron que todos los hombres son horribles, son unos perros, son infieles, no sé qué. Yo nunca he tenido la experiencia, estoy pequeñita, nunca he tenido la experiencia, nunca he tenido una pareja, pero crezco con esa idea generalizada de que todos los hombres son unos perros o son unos infieles. Por lo tanto, concluyo que de manera deductiva, que si todos los hombres son así, pues la pareja que yo me consiga también va a ser así, por ejemplo, ¿cierto? Eso es una manera de razonar de manera deductiva. Y de manera inductiva es una situación que le pasa a una sola persona, generalizarla a todas. Ay, es que a tal persona salió a las 6 de la mañana de la casa y le dio gripa. Salió a las 6 de la mañana a la casa y le dio gripa. Abrió la ventana y ese sereno le dio gripa. O sea que podría hacer un razonamiento inductivo y decir, o sea que todos los que se asoman por la ventana o salen a las 6 de la mañana les va a dar gripa o les puede dar gripa, ¿cierto? Entonces, espero que quede claro, inductivo entonces de lo particular, generalizarlo, y lo deductivo de lo general, particularizarlo o individualizarlo, ¿cierto? Entonces, ahí está, ambos tienen ese tipo, contemplan ese tipo de razonamiento deductivo e inductivo. En el caso del modelo normativo, acuérdense que son reglas de validez, el razonamiento inductivo se da a través de algo que se conoce como la teoría de la probabilidad. Yo no sé ustedes qué tanto han escuchado eso de la teoría de la probabilidad, pero eso pues existe, son unos cálculos, digámoslo así, matemáticos que se hacen frente a qué tan probable es que ocurra esto, lo otro, lo demás allá. Nos ayuda con temas estadísticos, de epidemiología y cosas así, que nos permiten predecir o pronosticar qué puede ocurrir o cuál es la tendencia, ¿cierto? Probablemente que pudiera ocurrir, pero eso sigue unas reglas, eso no son pálpitos, no son un presentimiento que yo tengo, no, eso son unas reglas, unas normas que hay de tipo, digámoslo así, lógico-matemático, que permite identificar las probabilidades de que ocurra X o Y situación, ¿cierto? Entonces eso en relación con el modelo normativo de tipo inductivo, teoría de la probabilidad, y normativo de tipo deductivo se divide en razonamiento silogístico y razonamiento condicional, que hacen uso de la lógica. Ya les voy a hablar qué es el razonamiento silogístico y qué es el razonamiento condicional. Bien, y del modelo descriptivo, ya sabemos que son conceptos no racionales, ideas, actitudes, recuerdos, también se da de manera inductiva o deductiva. Y cuando hablamos de la perspectiva inductiva dentro del modelo descriptivo, estamos hablando de los heurísticos. Yo no sé si han escuchado alguna vez esa palabra, heurísticos, que digámoslo así, son atajos que tiene nuestra cognición, atajos, a veces se pueden relacionar con los estereotipos, con los prejuicios, son atajos que nosotros hacemos en el día a día para pensarnos, pues no tenemos la posibilidad, digamos, que cada vez nos sentemos a reflexionar cada cosa, sino que llevamos a cabo un atajo, un heurístico que nos va a permitir tomar decisiones a veces más rápidamente. ¿Listo? Y está el deductivo, que es la teoría del modelo mental, que más adelante les voy a hablar de eso. Entonces, espero que hasta el momento todo vaya muy claro.